Anteriormente, ya conocimos cuáles son las armas más peligrosas de los cárteles mexicanos en este año 2024, y entre ellas, los drones se llevaron uno de los puestos más altos gracias a su abundancia y alta peligrosidad, entre varias otras características. Pero, ¿qué podemos decir de las pocas veces que estas máquinas han sido usadas para lanzar armas químicas? Empleadas por lo menos desde diciembre de 2022, pero hoy volviéndose poco a poco más comunes y versátiles en su uso, gracias a su despliegue desde el aire, estas armas, que afortunadamente hoy todavía no están ni cerca de alcanzar el nivel de peligrosidad de sus contrapartes fabricadas en serie por diversas fuerzas armadas del mundo, no obstante representan un serio peligro tanto para la población como la ecología de las zonas donde son lanzadas. Pero, ¿conoces todos los detalles al respecto? Bienvenido a la Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y hoy te hablaré sobre una de las nuevas y cada vez más peligrosas piezas de armamento de los cárteles mexicanos. A partir de diciembre del 2022 sobre territorio mexicano, específicamente en el municipio de Coahuayana, en el estado de Michoacán, comenzó a reportarse el hallazgo de artefactos explosivos caseros acoplados a botellas con químicos extraños, cuyo análisis determinó que se trataba de pesticidas altamente tóxicos, empleados presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación y hallados escondidos en el suelo cerca del río Coahuayana. Estos primeros ejemplares, por fortuna, no fueron detonados por sus portadores, quienes, de acuerdo a reportes de las policías municipal y estatal, optaron por huir del lugar al ser descubiertos, abandonando los artefactos. Fue así como la Secretaría de la Defensa Nacional se dio a la tarea de desactivar dichos explosivos, durante un proceso que tardó aproximadamente 48 horas, después de lo cual se procedió a realizar el análisis correspondiente de los mismos para determinar su naturaleza y nivel de peligrosidad. Empleados tanto para atacar a cárteles rivales como a la policía de la zona y a las Fuerzas Armadas mexicanas, sobre estas armas pronto se determinó que contenían metomilo y carbofurano, ambas sustancias empleadas como pesticidas para el control de plagas de insectos en cultivos de papa, maíz y soya, entre otros, de las cuales se hallaron no menos de 10 recipientes con explosivos. Crudamente improvisadas, pero aún así de muy alta peligrosidad, la sustancia activa de estas armas ataca al sistema nervioso de una víctima humana para así quitarle la vida rápidamente con cantidades ínfimas del químico, ingresando al cuerpo a través de la inhalación para primero incapacitar y posteriormente matar al desafortunado que se encuentre en su radio de aspersión. Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg cuando se trata de la cadena de destrucción que un artefacto así puede generar, pues no solo los seres humanos, sino también la fauna doméstica y silvestre de sus alrededores, incluyendo los peces de los cuerpos de agua que llegara a tocar el químico, podrían verse devastados en las pocas horas y días siguientes a la detonación de una o varias de estas peligrosas bombas. Y sí, si te lo estás preguntando, el uso de este tipo de armamento por supuesto que está estrictamente prohibido por diversos tratados internacionales, así como por las normas del derecho humanitario internacional, también conocidas como leyes de la guerra, debido a la destrucción y daño indiscriminados que pueden causar en su radio de acción. Más aún, el uso de estas bombas es también bastante impráctico, pues solo es necesaria una repentina ráfaga de aire para impulsar al químico en polvo o spray hacia el terreno del mismo atacante, y su permanencia a mediano y largo plazo en el suelo, agua y flora de la zona atacada fácilmente puede causar estragos letales entre la misma fuerza agresora si ésta decide ocupar posteriormente el territorio afectado. Por ello mismo, la utilización de armas químicas, incluso entre los países y organizaciones que optan por hacer caso omiso a las leyes humanitarias internacionales, es altamente inusual, debido a la gran facilidad con la que éstas pueden salirse de control y afectar a ambos participantes de un conflicto armado, y claramente también a la población civil que, como siempre, debe cargar con las peores consecuencias. De hecho, aunque repito que su uso y manufactura no es de grado militar, no por nada pesticidas como el carbofurano están estrictamente prohibidos en los Estados Unidos, pero no así en México donde, por lo menos específicamente en el municipio de Coahuayana,
Se emplea para esterilizar 7.000 hectáreas de cultivo de plátano que después, irónicamente, es exportado a Estados Unidos. Así pues, lamentablemente, aunque la COFEPRIS, o Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, anunció en 2019 que tomaría medidas para prohibir la entrada y uso de este tipo de químicos a México, la acción propuesta finalmente quedó en nada. Y hoy, estos pesticidas siguen siendo muy comunes en territorio nacional. Sin embargo, de haberse puesto en marcha dicha legislación, estas sustancias probablemente serían mucho más difíciles de conseguir para los cárteles mexicanos, dada su prohibición en los Estados Unidos, país de donde proviene la mayor parte del armamento que utilizan hoy en día. Peor aún, el uso de este tipo de artefactos, a todas luces ilegales ante la legislación internacional, podría suponer para México distintos tipos de advertencias o sanciones si su gobierno no es capaz de impedir en su territorio la fabricación, distribución y uso de ellos, más cuando inevitablemente haya víctimas extranjeras de estas armas, comiencen a usarse en territorio fronterizo o incluso se exporten a otras organizaciones peligrosas. Ahora bien, como ya mencionamos en la introducción de este video, la más reciente amenaza que supone el nuevo armamento de los cárteles para las Fuerzas Armadas y civiles mexicanos ya no es solo la utilización de estos como minas o bombas de uso puramente terrestre, pues por lo menos a partir del año 2024, presuntamente se ha comenzado a registrar su lanzamiento desde drones, aunque los reportes al respecto han sido negados por los gobiernos locales, como te contaré más adelante. Supuestamente empleados entonces en Michoacán nuevamente por el CJNG, estos explosivos habrían sido arrojados de la misma forma que sus contrapartes convencionales, mediante un mecanismo liberador ubicado en el dron que deja caer el artefacto sobre un objetivo, empleando estabilizadores caseros para no desviarse demasiado de su trayectoria. Lo grave del asunto es que las mismas muy peligrosas afectaciones a la salud que están presentes en los dispositivos terrestres que mencionamos antes, permanecen también en sus hermanas de uso aéreo, con la ventaja añadida para el cártel de que estos pueden ser transportados y activados de forma remota a distancias de hasta decenas de kilómetros. Sin embargo, a pesar de su despliegue a larga distancia, el riesgo tanto para Fuerzas Armadas y pobladores, como incluso para mismos miembros del cártel que empleen estas armas, sigue siendo el mismo, pues usar dichos explosivos tóxicos sobre una población y luego avanzar por tierra para tomarla, inevitablemente puede causar afectaciones a la salud de cualquier ser humano que pase por ahí, las más críticas de ellas a corto plazo y las más silenciosas a mediano y largo plazo. Y de hecho, los reportes de la situación indicaron que esto fue precisamente lo que pasó, pues nuevamente de acuerdo con testimonios de civiles y policías municipales de Coahuayana, los gatilleros involucrados primero lanzaron sus nuevas bombas tóxicas, para después ocupar las poblaciones de Zapotán, Palos Marías y El Órgano, aprovechando los estragos causados por los químicos asfixiantes desplegados momentos atrás. Ahora bien, en este más reciente ataque, no se dio a conocer la naturaleza exacta de las presuntas sustancias involucradas, por lo que se desconoce si estas eran tan tóxicas como las encontradas años atrás en el mismo municipio, o si se trataba de otras menos o más agresivas con la fisiología humana. No obstante, lo que sí reportaron varios medios en su momento fue que se trató de químicos que podían causar asfixia, ardor y comezón en vías respiratorias, mas nunca se hizo mención sobre posibles efectos letales de los mismos, dejándonos con la interrogante de si se trataba entonces de alguna sustancia más para incapacitar que para matar. Lo que sí sabemos es que días después emergieron varios reportes sobre residentes de las 3 poblaciones atacadas que tuvieron que ser tratados por intoxicación, después de ser desplazados por la fuerza hacia otras regiones del mismo estado. Sin embargo, también debo mencionar que estos testimonios fueron descartados como declaraciones falsas solo una semana después por el secretario de Gobernación de Michoacán, quien de hecho declaró que, después de análisis exhaustivos realizados por su dependencia en conjunto con Sedena, no se halló rastro alguno del uso de sustancias tóxicas, ni en el suelo de la región,
ni entre los pobladores que habían sido atendidos en clínicas y hospitales de las localidades de Aquila, Coahuayana y Cualcomán. Entonces, aunque también es cierto que hasta ahora no ha habido reporte alguno de fallecimientos causados por estos químicos en territorio mexicano, por lo menos no de manos de los cárteles, la sola posesión de este tipo de armas, demostrada ya desde diciembre del 2022, es solo la más reciente evidencia del creciente poder bélico de los cárteles en México, cuyos días de limitarse al uso de versiones chinas del AK-47 hace mucho que quedó atrás. Y sí, así como ahora estas organizaciones ya cuentan con ametralladoras minigun, minas antipersonal improvisadas, blindados con protección balística y drones de lanzamiento de explosivos, su uso de armas químicas, aunque caseras, ha roto una nueva barrera en las limitaciones que hasta hace unos años todavía tenían. Ahora solo nos queda ver cómo las fuerzas federales planean responder a esta nueva amenaza, que aunque repito que está muy lejos de ser de grado militar, ciertamente sí representa una gran peligrosidad para todo aquel que entre en contacto con ella, ya sea directamente a través de los polvos esparcidos en la misma detonación, o indirectamente en los objetos, agua y alimentos que se contaminen con ellos. Pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que los cárteles tengan no solo la posibilidad y los medios, sino también la intención de desplegar estos peligrosos artefactos a una escala mayor? ¿Qué hay de los severos efectos colaterales de este tipo de arsenal que podrían afectar severamente no solo a civiles inocentes, sino también a los propios gatilleros del cártel? Espero tus comentarios y, como siempre, te agradezco por apreciar mi trabajo y por haber llegado hasta aquí. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.